Segunda parte. Londres. Capítulo 18. Londres. 1 de mayo de 1824. Madeleine ya no recordaba lo magnífica que era la residencia de los Sedgwick en la ciudad. Situada en St. James, era una mansión de 2 pisos y un tercero abuhardillado, sin contar el sótano, y con al menos 30 habitaciones. Los jardines que la rodeaban eran tan excelsos como la construcción de piedra clara, coronada por 2 torrecillas en las esquinas delanteras. Todo allí hablaba de poder y de dinero antiguo, y se obligó a mantener su rostro pétreo, sin mostrar la más mínima impresión. No quería que su doncella, Ruth Foster, que la había acompañado hasta allí, notara su creciente angustia. La joven se había mostrado encantada con la posibilidad de visitar la gran ciudad, y desde que habían entrado en ella, no cesaba de contemplarlo todo a través de las ventanillas del lujoso carruaje que habían enviado para recogerlas. 11 años habían pasado sin que Nicholas Hancock, conde de Sedgwick, diera señales de vida, y de repente había llegado aquella carta en la que le ordenaba que se presentara en Londres de inmediato. Tuvo que leerla hasta 3 veces para cerciorarse de que sus ojos no la engañaban. Ni una palabra amable, ni un interés aunque fuese fingido sobre lo que había sido de ella durante más de una década de ausencia. Nada. Solo aquella orden tajante y escueta que le dolió como una bofetada. Fue consciente enseguida de que no podía negarse a la petición de su esposo, especialmente porque quien había detrás de ella era el mismísimo rey, aunque no quiso proporcionarle el gusto de salir corriendo a su encuentro. ¿Quería que ella viajase a Londres a asistir a aquella ridícula fiesta que mencionaba? Pues que fuese a buscarla. A decir verdad, no pensó que eso fuese a suceder. De hecho, estaba convencida de que Nicholas enviaría una carta mucho más larga, recordándole sus obligaciones y el hecho de que podía despojarla de aquella propiedad que le había cedido. Hacía tanto tiempo que no le veía y que no pensaba en él, que encontrarlo en el patio de Blackrose Manor, a lomos de un caballo sudoroso, le cortó momentáneamente la respiración. A esas alturas, sin embargo, había lidiado ya con demasiados individuos que la habían subestimado, que habían tratado de timarla en los negocios o que simplemente se habían negado a trabajar con ella por el solo hecho de ser mujer. Un hombre como Nicholas, por muy noble que fuese, no iba a hacerla tambalear, aunque sí lograse acelerar su pulso de forma inexplicable. En los años que habían transcurrido, aquel joven delgaducho se había convertido en un hombre imponente, de brazos fuertes y muslos poderosos, que se marcaban bajo sus pantalones de montar como si fuesen un par de guantes. Madeleine se vio obligada a tragar saliva antes de que su voz encontrara el camino hasta su boca. «Ha tardado mucho en regresar», le dijo, y consiguió que su voz sonara tan firme como pretendía. Él la miraba de un modo que la ponía nerviosa, con aquellos ojos azul oscuros recorriéndola de la cabeza a los pies, como si quisiera asegurarse de que era ella. Hizo una mueca que no supo interpretar y se bajó del caballo de un salto. El muchacho que se ocupaba de los animales se había ido acercando y corrió hacia el conde en cuanto éste puso el pie en tierra, para tomar las bridas del corcel y conducirlo a los establos. Intercambió una breve mirada con Madeleine, que se limitó a asentir. Nicholas echó un vistazo alrededor y luego contempló la mansión,
que tanto había cambiado en los últimos tiempos. Madeleine dudaba que la reconociera siquiera, pero no hizo comentario alguno. Pasó a su lado a grandes zancadas y se metió en la casa como si le perteneciera. Y hasta ahí llegaron las buenas intenciones de Madeleine Hancock, condesa de Sedgwick. «Me has hecho venir hasta aquí», farfulló él, una vez que se encontraron en la salita y cerró la puerta tras ella. «No tenías por qué hacerlo». Madeleine le tuteó por primera vez desde que se conocían, igual que él había hecho antaño y que repetía en ese momento. Si Nicholas Hancock no albergaba respeto alguno hacia su esposa, ella no mostraría ninguno hacia él. Clavó en ella aquella mirada fría que tanto la había intimidado en el pasado y que ahora le resultaba del todo indiferente. Si pensaba que con aquel comportamiento iba a arredrarse, ya podía marcharse por donde había venido. Luego lo vio contemplar la nueva decoración de la estancia, que ella había convertido en un precioso rincón adornado en tonos verdes y dorados, con 2 butacas preciosas junto a la chimenea y un diván un poco más alejado. 2 mesitas junto a los asientos convertían aquel lugar en el rincón perfecto para recibir cualquier visita. «Se han hecho cambios por aquí», apuntó él, que arqueó una ceja. «La propiedad ha prosperado en los últimos años», se limitó a señalar. Si quería más información, que se la pidiese. «¿Todo esto se ha pagado con las rentas de Black-Rose Manor?» Hizo un gesto con un brazo que abarcaba mucho más que aquella habitación, y Madeleine supo que después de todo, sí se había fijado en el aspecto exterior del edificio. Por supuesto, ¿de qué otra manera podría haberlo hecho? La mirada que él le dirigió no necesitó de palabras, y ella notó cómo sus mejillas se encendían. Hasta hacía un momento se sentía muy orgullosa de sí misma. Tal vez incluso esperaba algún tipo de comentario halagador por su parte, reconociendo el buen trabajo que había llevado a cabo. En cambio, aquella mirada aviesa sugería algo tan oscuro y sucio que a punto estuvo de abofetearle por el mero hecho de haberlo considerado siquiera. «Puedes ver los libros de cuentas si estás interesado en el asunto», se ofreció ella con los dientes apretados. «No será necesario». Ambos se sostuvieron la mirada, desafiantes, hasta que él volvió a tomar la palabra. «Ordena que me sirvan algo de comer. He de regresar a Londres de inmediato». Es una breve pausa, y Madeleine estuvo a punto de intervenir antes de que volviese a hablar. «Te aconsejo que prepares tu equipaje lo antes posible. Mandaré un coche a recogerte. El rey ha mostrado su interés en conocerte, y no estoy dispuesto a enemistarme con el hombre más poderoso del mundo por tu causa. ¿Ha quedado claro?» «Clarísimo», claudicó ella, que no veía sentido alguno a continuar con la disputa. Hancock se aproximó un poco más, hasta que Madeleine se vio obligada a echar la cabeza hacia atrás para continuar sosteniéndole la mirada. Su voz sonó como la escarcha. «Y que sea la última vez que ignoras una petición por mi parte. Si he de volver a este lugar por algún otro de tus caprichos, te juro por mi sombra que será la última». Nicholas había salido de aquella habitación, que de repente se había quedado helada, y Madeleine se vio obligada a tomar asiento, presa del estupor. Aún ahora, entrando ya en los jardines de la mansión londinense, recordaba a la perfección aquella sensación de la que no había logrado evadirse desde entonces. Él había comido solo mientras ella se refugiaba en la biblioteca, y solo salió de allí cuando lo oyó marcharse. Más tarde se reprochó su cobardía,
pero en ese momento se vio incapaz de comportarse de otro modo. Nicholas Hancock aún tenía su destino en sus manos. Casi una hora más tarde, Madeleine aún aguardaba en la lujosa salita donde la había conducido el mayordomo. Había perdido de vista a Ruth, que se hallaría probablemente en las dependencias de los criados, donde confiaba que al menos le ofrecieran un té. A ella, sin embargo, la habían dejado allí sola, sin posibilidad alguna de tomar siquiera una bebida caliente después de un viaje tan largo. Nadie había acudido a recibirla, y supo que era una especie de estratagema por parte de su esposo para que no olvidara quién mandaba en aquella casa. Sabía que su estancia en aquella mansión no iba a resultar sencilla, así que se armó de paciencia y sacó un libro de su bolsillo. Apenas prestó atención al lujo reinante en aquella habitación, igual que se había abstenido de recrearse en la magnífica del recibidor, con sus suelos de mármol, sus columnas torneadas y sus volutas en el techo. No quería parecer una provinciana, ni dar a entender tampoco que estaba encantada de hallarse allí. La puerta se abrió y una mujer de edad apareció en el umbral. Era alta y espigada, con el cabello rubio y los ojos grises. Era hermosa, aunque el modo en el que frunció los labios cuando la vio allí sentada le restó gran parte de su atractivo. «Soy Beatrice Hancock», le dijo sin tenderle siquiera la mano. «La esposa del Lord Howard Hancock, y quien está a cargo de la mansión Sedgwick». «Es un placer conocerla, Beatrice». «Lady Beatrice para usted». Madeleine no se inmutó. No se esperaba un recibimiento cordial, pero aquella animadversión le parecía exagerada. «Ahora la conducirán a sus habitaciones en el piso de arriba», le indicó con aquel tono de voz tan frío. Madeleine se preguntó si por las noches toda aquella familia ensayaba aquel modo tan peculiar de expresarse. «Le agradeceríamos que permaneciera en sus aposentos la mayor parte del tiempo que deba alojarse aquí». «¿Qué?». «No creo que sea necesario que le explique lo poco gratificante que nos resulta su presencia», respondió la mujer, con una sonrisa de suficiencia. «Hagamos que sea lo mejor traumática posible para todos». Madeleine alzó una ceja a modo de respuesta. Lady Beatrice ni siquiera llegó a verla, porque se dio la vuelta y desapareció por donde había venido, dejándola con la palabra en la boca. Justo a continuación entraron el mayordomo y una de las criadas, que la precedieron a través del recibidor hasta la parte central de la casa, donde una doble escalera daba acceso al piso de arriba. Madeleine tuvo que morderse la lengua para no soltar una exclamación. Construida en mármol blanco y con las balustradas de hierro forjado, ambos brazos confluían en un pequeño rellano del que partía el último tramo cubierto por una alfombra carmesí. Alzó un poco la vista y contempló el muro superior, desde el cual observaban varios sagrarios retratos de los antepasados de la familia. Mantuvo el rostro pétreo mientras ascendía y mientras recorrían el largo pasillo que se extendía en dirección oeste. A mitad de camino, se abría otro algo más estrecho hacia el norte, donde sin duda se encontraban las habitaciones menores. Al final de ese pasillo, cuando ya había considerado incluso que pretendían instalarla en los establos, el mayordomo se detuvo frente a una puerta sencilla, mucho menos refinada que las que habían jalonado su recorrido, y la abrió. Madeleine entró con cierta cautela. Era una habitación magnífica y muy espaciosa. Sabía que para los cánones de aquella mansión se trataría de una de las más sencillas y modestas, para dejarle claro que ella no era más que una invitada indeseada. Pero en comparación con las alcobas que tenía en Blackrose Manor, era casi un palacio.
Haré que suban su equipaje, milady, anunció el mayordomo antes de retirarse. Y ordenaré que acompañen a su doncella hasta aquí. Su habitación es contigua a la suya. Gracias. Soy Miles, milady. Muchas gracias, Miles. El hombre se retiró y ella pudo al fin contemplar a su gusto el boato de aquella estancia. 2 grandes ventanales proporcionaban luz natural suficiente para poder apreciar todos los detalles, desde los cortinajes en terciopelo verde hasta las butacas a juego y la ancha cama, cubierta con una colcha en crema y verde musgo. La alfombra mullida invitaba a descalzarse, y el coqueto secretario situado entre ambos ventanales a sentarse a escribir a toda la población de Inglaterra. Le gustaba aquel espacio, le gustaba mucho, pese a que acababan de indicarle que no podía abandonarlo con frecuencia. Una orden que por supuesto no estaba dispuesta a cumplir. Nicholas sentía los nervios alojados en la boca de su estómago. ¿Para qué negarlo? Desde que había regresado de Herefordshire, había sido incapaz de sustraerse a esa extraña sensación, casi un presagio de todos los nuevos problemas que aquella mujer iba a acarrearle, porque estaba convencido de que así sería. Debía reconocer que encontrarla, después de tantos años, había supuesto una auténtica sorpresa. Se había convertido en una mujer absolutamente preciosa y mucho más segura de sí misma que aquel pajarillo que había dejado atrás. Iba dispuesto a someterla a un duro interrogatorio, a intentar averiguar quién la había mantenido todos aquellos años, y eso sin contar las duras palabras que pensaba dirigirle por haberse atrevido a desafiarle. Al final no alcanzó ni la mitad de sus objetivos, y el modo en que ella reaccionó a su insinuación sobre la procedencia del dinero le demostró que estaba equivocado, o que era una excelente actriz, que también podría ser. Ya había conseguido engañarle en una ocasión. No toleraría una segunda encerrona, y mucho menos un escándalo. Aún así, estaba casi convencido de que en efecto las mejoras se habían sufragado con las rentas provenientes de la propiedad. Apenas había tenido ocasión de comprobar en qué estado se encontraban las tierras, pero por lo poco que había sido capaz de observar a través de los ventanales, mientras aguardaba que le sirvieran la comida, casi todas estaban cultivadas. No había duda de que Madeline Hancock había sabido adaptarse a las circunstancias y que su nuevo administrador había hecho un buen trabajo. Ahora, mientras regresaba en carruaje hasta su casa, recordó aquellos ojos verdosos y grandes, aquel cabello castaño que enmarcaba el delicado óvalo de su rostro, los pómulos altos y la boca carnosa que había saboreado en una ocasión y que se había prometido no volver a tocar. Hay promesas que uno no debería hacer jamás, se dijo malhumorado. Se había entretenido más de lo esperado en el Parlamento, tan absorto que ni siquiera fue consciente del paso del tiempo. Cuando llegó a la casa, toda su familia lo esperaba para cenar. Beatrice le pidió unos minutos a solas antes de pasar al comedor. «Ya ha llegado», anunció. Nicholas sintió un vuelco en el estómago. Le he dejado muy claro que no permitiremos que se pasee por aquí como si fuese la señora del lugar, y mucho menos que acuda a eventos sociales en los que pueda ridiculizar a la familia. ¿Y se ha mostrado conforme? Nicholas apenas podía disimular su contrariedad. La mujer que había encontrado en Blackrose Manor no parecía del tipo de persona que aceptaría sin luchar una orden semejante. No ha hecho comentario alguno, si eso es lo que preguntas. Sí, supongo que sí. No me gusta tenerla aquí, Nicholas. Lo sé,
Tampoco es una situación que me haga especialmente feliz, pero debe asistir a la fiesta del rey. Pero eso será a finales de junio. ¿Por qué la has hecho venir tan pronto? Necesitará algunos vestidos y tal vez pasar algo de tiempo con nosotros. No quiero que esa noche se muestre tan incómoda que llame la atención. Lo cierto era que Nicholas Hancock no sabía muy bien por qué la había hecho venir con tanta antelación. Beatrice tenía razón. Iba a suponer un inconveniente. Tal vez me he precipitado. Beatrice asintió. Ninguno de los dos sabía muy bien cómo lograr ese objetivo sin verse obligados a pasar su tiempo con aquella mujer. La mujer en cuestión se levantó al día siguiente de bastante buen humor, dadas las circunstancias. Le habían servido la cena en sus aposentos, una crema de berros con virutas de jamón, un delicioso pescado con zanahorias y un pedazo de tarta de crema con arándanos. Todo estaba delicioso y dio buena cuenta de ello, pues no había tomado nada desde el desayuno. La habían instalado en la habitación, pero se habían olvidado de ofrecerle algo de comer. No quiso molestar al servicio, ni convertirse en un unicornio el primer día, así que aguantó hasta la noche. Tampoco había recibido visita alguna. Supuso que al menos Nicholas iría a cerciorarse de que se encontrara allí, pero no fue el caso. En su fuero interno lo agradeció. No deseaba un nuevo y tenso encuentro entre ambos. Ruth la acompañó en el desayuno, que también le sirvieron en sus aposentos, y luego la ayudó a vestirse. Escogió un precioso vestido color lavanda que le había confeccionado Eve Foster siguiendo la moda de la época, de la que estaba al tanto por las revistas que recibía desde la ciudad. Luego la envió a avisar Miles, el mayordomo, para que prepararan un carruaje. Estaba en Londres, una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Llevaba demasiado tiempo sin visitarla. Unos golpes en la puerta le interrumpieron justo cuando se estaba colocando los guantes. Ruth no podía ser. Habría entrado sin llamar. El corazón se le aceleró ante la posibilidad de que se tratase de Nicholas. Durante unos segundos no supo qué hacer. «No eres una niña pequeña, Madeline», se reprochó y acudió a abrir. Al otro lado lo aguardaba Lady Beatrice, con aquel rictus amargo en su boca y aquella mirada de hielo. «Creí que habían quedado claras las circunstancias de su estancia en la mansión Sedgwick», le dijo, entrando en el cuarto sin esperar su invitación. «Buenos días a ti también, Beatrice». Madeline la tuteó a propósito, y la mujer frunció la nariz, aunque no hizo ningún comentario. «Me he encontrado a su doncella en el piso de abajo, y me ha comentado que iba a salir». «Así es», reconoció ella, que se acercó al tocador para colocarse el segundo guante. «No puede hacerlo». «¿Cómo dice?» La sorpresa de Madeline era genuina. «Está aquí única y exclusivamente por un motivo», respondió la mujer. «No para pasearse por la ciudad como si estuviera de visita». «Oh, pero es que estoy de visita». «En absoluto. Está aquí porque así se le ha ordenado y seguirá las normas acordadas por la familia». «Su familia, supongo». «También es la suya. No lo olvide». «Así es que mi familia ha decidido que hasta que llegue esa maldita fiesta».
Beatrice alzó ligeramente las cejas ante la palabra malsonante, lo que le produjo cierta satisfacción. ¿Es de permanecer recluida en este cuarto? ¿Eso es lo que pretende decirme? Ni más ni menos. Mañana o pasado podrá usted tomar el té con Evelyn y conmigo. Tal vez se nos una Sophie, la hermana de Nicholas. Y la próxima semana iremos a la modista a encargar un par de vestidos. Hasta entonces, le ruego que permanezca en sus habitaciones. ¿Lo ha comprendido? Oh, sí, lo he entendido perfectamente. Bien, espero que no sea necesario volver a mantener esta conversación. Beatrice salió de la habitación, con la espalda muy recta y la cabeza alzada, y Madeleine se dejó caer sobre la cama. Nicholas la había desterrado una vez a Blackrose Manor. Ahora había vuelto a hacer lo mismo, solo que en una habitación, que aunque confortable, no era más que una prisión. Ruth entró con la cabeza gacha y trató de disculparse. Me preguntó a dónde iba y no supe cómo contestarle. Era evidente que había escuchado la conversación desde el otro lado de la puerta. No es culpa tuya. Tal vez podríamos escabullirnos por la puerta trasera, propuso. ¿Quiere que avise al cochero para que nos espere en la calle? No pienso fugarme como si fuese una criminal. Pero entonces... haz el equipaje. ¿El equipaje, milady? Volvemos a casa.